Les saluda Carlos Montemayor desde India, pastor de la Iglesia La Luz del Mundo, y con el propósito de contestar unas preguntas o unos razonamientos que en estos días de abril, pensando la Iglesia El Buen Pastor, que tienen algo que ver con el 14 de Aviv, que era la celebración de la Pascua. Y pensando ellos eso, celebran en abril, y recordando el día 14 de la Luz del Mundo, pues lo hacen así. Y desde 1942, que ellos dejaron al apóstol Aarón Joaquín González y dijeron que no se necesitaba apóstol, han sufrido la ausencia del apostolado y han sentido esa vergüenza que es vivir en una iglesia puesta por hombres, dirigida por hombres. Y en esta supuesta Santa Cena, el día 12, un pastor llamado Iván García se dio a la tarea de buscar en la Biblia qué solución le podía dar a este enorme problema, una iglesia sin apóstol. Y les hace la pregunta: ¿la iglesia, el buen pastor, tiene apóstol? Silencio. Otra vez les vuelvo a preguntar: ¿la iglesia, el buen pastor, tiene apóstol? Silencio, porque es la realidad. Pues hoy les voy a dar una enseñanza. He descubierto un texto, Hebreos 3:1. Jesucristo, el apóstol y sumo pontífice, y ese es nuestro apóstol. ¡Qué alegría les dio! Empezaron a gritar, se empezaron a alegrar, porque ahora, después de tantos años, de 1942 a la fecha, por fin habían encontrado un apóstol, el cual siempre dijeron que no se necesitaba. Y al continuar su prédica, dice: un apóstol no es nada, no representa nada, es solo una comisión que no tiene relevancia. Recordemos que en este momento ya estaba hablando de Jesucristo, el apóstol y sumo pontífice. No tiene relevancia, es solo un comisionado, no tiene parte en el fundamento, aunque citó el texto de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Jesucristo se iba, y como ellos dicen, iba a quedar invisible. Y él puso unos apóstoles visibles. Qué interesante es el razonamiento que dan, que así como Moisés iba viendo al invisible, así ahora ellos van viendo a un Cristo invisible. Pero se les olvida que Moisés era un profeta. El pueblo no iba viendo al invisible, el pueblo iba viendo al profeta Moisés cuando caminaban por el desierto, y Moisés iba viendo al invisible. Así es que ahora salieron ellos todos profetas, viendo al invisible. No, un apóstol llamado Samuel Joaquín Flores va viendo al invisible, que es Cristo, y nosotros lo vamos viendo a Él. Qué facilidad
de palabra para hacer que la gente gritara, la gente se alegrara, confesando que están en grandes problemas, que no pueden pagar el terreno que compraron, aquel bodegón enorme que según usan como templo, y digo enorme, no comparable en capacidad al templo de la luz del mundo, porque dicen, la iglesia, la luz del mundo está creciendo, teniendo mucho crecimiento, pero nosotros no estamos de acuerdo. Muy bien, pueden no estar de acuerdo, pero imagínense, después de tantos años, el gran hallazgo: he encontrado que Jesucristo es el apóstol de nuestra profesión y es el sumo pontífice. ¿Es invisible? Sí, es invisible, pero nosotros no necesitamos apóstoles, porque un apóstol no es algo representativo. ¿De veras? ¿Cristo no es representativo? Y para poder ver al Cristo invisible, se necesitaría o ser profeta, o se necesita ser un apóstol. En este caso, al invisible no lo pudieron ver en todos estos años que nosotros hemos siempre conocido que Jesucristo es apóstol, y que un apóstol es un enviado a la tierra para hacer un trabajo, y que ahorita Él está en el cielo a la diestra de Dios, y Él dejó apóstoles para que nos dirigieran y para que nos enseñaran. Que la Santa Cena tiene que ser el 14 de abril, tú mismo entiendes. Este es una breve razonamiento, respuesta, como quieras llamarlo. Al oír aquellas palabras, pensé, pobrecito, tanta necesidad de tener un apóstol y por fin lo encontraron. Nosotros tenemos apóstol y gracias a Dios vamos creciendo. No estamos en problema porque Dios está con nosotros y seguiremos creciendo. Terminaba diciéndoles, para aquellos que ya quieren irse allá a estar con Él, yo les digo, aquí tenemos apóstol. Sabe que muchos de la iglesia del Buen Pastor, que fueron engañados para apartarse de la verdad, viendo la gloria de Dios en la tierra, están regresando a la iglesia, a la luz del mundo, o están viniendo por primera vez, porque allá les habían dicho que no deberían de venir. Yo te invito, ven a la luz del mundo, conócenos. Esta es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Nosotros no nos llamamos el buen pastor, Cristo es el buen pastor, no nosotros. Imagínate una iglesia de buenos pastores. Imagínate una iglesia de buenos pastores. Ahora, la iglesia del buen pastor ya tiene al buen pastor, que es Jesucristo el apóstol. Después de tantos años, nosotros tenemos a ese Jesucristo y tenemos a ese buen pastor, que es el apóstol de Jesucristo en esta época. Pero nosotros somos llamados por nuestro trabajo la luz del mundo. Que Dios los bendiga. Y este breve razonamiento les sea útil. Dios los guarde.